Bienvenido. Sí, me siento muy honrado de que me han invitado a ese evento enorme y impresionante. Estoy sin palabras realmente, viendo todo eso, muy impresionante. El honor es nuestro y realmente sabemos que contamos con un lujo de plataforma en donde podemos compartir toda esta información trascendental para la salud actual, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Así que le agradecemos enormemente que haya dado su tiempo y su conocimiento para compartir con nosotros. La palabra es suya. Muchas gracias. Pues de una vez, antes de que empiezo, quiero pedir que me disculpen el nivel de mi español. Ya que mi nombre sugiere que tal vez sea latinoamericano y el hecho es que soy medio mexicano, pero siendo nacido en Alemania me falta bastante la práctica, así que ojalá que de todos modos entiendan lo que digo y bueno, con buen humor, sigamos. Así que hoy quiero hablar sobre el rol del médico en la recomendación de un esquema de tratamiento en estos tiempos de la pandemia que tenemos. Y seguramente muchos se preguntaron de qué exactamente eso va a tratar. Y quiero mostrar un ejemplo realmente de cómo la cómo las plantas y otros medicamentos ayudan en ciertos casos. Y para eso voy a empezar con la fisiopatología de infecciones virales de las vías respiratorias. Luego vamos a ver cuál es el rol realmente de productos antiinflamatorios y cuáles son todas las opciones que tiene el médico. Y no se va a tratar solamente de medicina allá. Y luego vamos a echar una mirada al futuro. Bien, si echamos una mirada a la fisiopatología de la bronquitis, obviamente al principio encontramos la infección que normalmente es causada por un virus, quiere decir en 90-95% de los casos. Y eso obviamente es al principio, pero lo que sentimos entonces es la inflamación que sigue la reacción de nuestro sistema inmunológico que luego causa circulación sanguínea aumentada, hinchazón de las membranas. Luego puede seguir la tos seca, ya que todas las membranas son muy ya inflamadas. Eh, Igualmente, la actividad de células calciformes aumenta, que causa la producción de más mucílago y luego también, acaso, tos productiva. Todo eso obviamente va a tener influencia sobre el epitelio ciliar, así que el pulmón va a tener más y más dificultades de limpiarse a sí mismo. Y eso también es hecho aún peor por la contracción del músculo liso en los pulmones. Y poco a poco la viscosidad del mucílago aumenta y la clearance mucociliar empeora. Al fin, eso puede causar también la obstrucción de vías respiratorias y eso junto también puede causar la disnea y dificultades al respirar en general. Pero si echamos, vamos a ver en más detalle ahora lo que está pasando al principio aquí, que es la inflamación, que realmente es lo que causa todos los otros síntomas que luego notamos. Aquí estábamos hablando sobre la primera etapa de la inflamación y cuáles procesos se encuentran detrás de eso. Así que se trata de la activación de NF-κB, que normalmente es en el centro de todos los procesos inflamatorios. Y luego los mensajeros de esa inflamación son las citoquinas. Y esas citoquinas, ¿cómo son producidos? Eso lo vamos a ver ahora. Y es importante entender qué es ese NF-κB. Así que se trata de un factor de transcripción que es muy central y se encuentra en casi todas las células. En el citoplasma, donde se encuentra inactivo, normalmente. Pero si ahora hay un cierto disparador, hay muchos diferentes disparadores que pueden activar a ese NF-κB. Lo que pasa es que es activado y luego entra al núcleo de la célula
Allá interactúa con el ADN, ya que es un factor de transcripción, y causa la expresión de diferentes proteínas. ¿Cuál tipo de gen es activado? Depende totalmente del tipo de la célula. Por ejemplo, en macrófagos vamos a ver la producción de IL-6, el interleuquina 6, o por ejemplo de TNF-alfa. Esos son los citoquinas, pero por ejemplo también en las células calciformes eso causa la producción de mucinas. Así que hay muchísimos procesos y todos son controlados por ese factor de transcripción tan central. Pues hoy nos estamos concentrando en IL-6, la interleuquina 6, y muchos ya han escuchado de esa, ya que toma un cierto papel también con el COVID-19. Se trata aquí de un mensajero proinflamatorio del sistema inmunológico, y es producido y secretado normalmente y por la mayoría de macrófagos, pero también células T y otras. Y uno de los roles que tiene es atraer a otras células inmunes al sitio de la inflamación. Ahora estábamos hablando también del virus, y virus en general. ¿Cómo realmente es el proceso? Sabemos que los virus pueden ser muy heterogéneos, tienen muchas maneras de entrar a las células y causar daño. Por ejemplo, el HRSV usa glucosanas que se encuentran en nuestras células para identificarlos y entrar a la célula. Y luego, bueno, siguen los diferentes procesos y al fin las células alrededor y las células de protección van a activar a NF-κB para mejorar la defensa, pero a la vez eso causa inflamación, mucosidad, bronquios obstruidos y también tos. Ya con el rinovirus hay otro método de cómo entra a la célula, pero al fin otra vez va a ser la activación de NF-κB, como notamos el problema y que va a hacer causar los síntomas. Con la influenza, otra vez lo mismo. Entra a la célula, activación, y tenemos, entre otras, dolor de cabeza, fiebre, temblor, pero también otra vez tos. Y obviamente, con el SARS-CoV-2 es lo mismo, al fin y al cabo. Siempre tenemos la activación de NF-κB y para que se conoce el COVID-19 es también la tormenta de citoquinas. A ver, ¿qué es esa tormenta de citoquinas? Aquí se trata de niveles muy altos de IL-6 que pueden causar síntomas muy severos o aún peligrosos y mortales. Así que lo que pasa es que al principio tenemos nuestro sistema inmunológico ya presente en el pulmón. Y bueno, si ahora hay una infección, los macrófagos allá van a tomar acción produciendo IL-6. Así que eso va a atraer más macrófagos que a la vez producen más IL-6 y más IL-6, y ese proceso se vuelve exponencial rápidamente. Eso es lo que llamamos la tormenta de citoquinas. Bien, así que eso realmente es donde el sistema inmunológico ya empieza a causar daño. Es por eso que sabemos que en el tratamiento de casos severos del COVID-19 se ha mostrado eficaz a cierto grado la dexametasona, que es muy poderoso en su propiedad antiinflamatoria. Allá sí se sabe muy bien que eso funciona, pero notamos también que durante esa pandemia no hubo muchas soluciones o regímenes de tratamiento para la gente que solamente tuvo
casos leves del COVID-19. Pero obviamente uno podría pensar que aquí también una actividad antiinflamatoria podría ser interesante y beneficiosa también para el paciente. Pero obviamente no vamos a dar dexametasona a cada quien que tenga un poco de tos en el contexto de COVID-19. Así que aquí estamos buscando otras opciones y entre esas, la EDRA-Helix podría ser interesante. ¿Por qué? Eso tiene que ver con el hecho que hay muchas publicaciones científicas refiriéndose a plantas que tienen efectos antiinflamatorios interesantes. Aquí tenemos un ejemplo de la hiedra, del extracto de hiedra EA575 que se encuentra en Aprilar. Y vemos aquí que aquí tenemos un sistema in vitro con macrófagos. Y estamos midiendo el nivel de la producción de IL-6. Y vemos a la izquierda que el nivel basal es casi nada. Y luego si estimulamos con LPS, que simula una invasión bacteriológica, aumenta la producción, la podemos bajar con corticosterona, eso se espera, pero también vemos que con una concentración aumentada de EA575, también podemos bajar la expresión de IL-6, así que vemos un efecto antiinflamatorio por ese extracto. Bien, pero ahora también quería hablar sobre las opciones que los médicos tienen en esa situación. Porque no nada más queremos hablar de los casos muy severos, sino también de la gente que tuvo problemas con ese virus y otros virus durante la pandemia y que en esa situación donde no hubo mucha claridad qué tan peligroso es ese virus, no sabían qué hacer. Y bueno, ¿cuáles opciones hay allá? Aquí es muy útil que hace poco una meta-análisis fue publicada y en esa se trató de encontrar opciones herbolarias o fitoterapéuticos que se puedan usar como terapia adyuvante. ¿Qué exactamente se hizo aquí? Primero vamos a ver de dónde viene esa publicación. Se trató de 10 autores de 7 diferentes universidades de 5 diferentes países, así que se trata de una publicación verdaderamente internacional y fue financiado por una organización gubernamental brasileña. Así que tenemos también una publicación independiente. Y aquí se trató de comparar los datos de 39 diferentes fitoterapéuticos que todos fueron indicados para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Y ahora se trató de ver si hay allá fitoterapéuticos con una relación riesgo-beneficio positiva. Para eso se usó, entre otras, el método PROACT-URL, que fue diseñado por la Agencia Médica Europea y como medicación de referencia se empleó paracetamol, ibuprofeno y codeína. Vamos a ver ahora cuáles fueron los resultados. Y aquí vemos que solo 5 fitoterapéuticos fueron escogidos como teniendo una relación riesgo-beneficio positiva. Y entre esas encontramos también la EDRA-Helix. Así que eso muestra, y obviamente los autores también hacen claro que aquí no se trata de una solución mágica, como aquí lo dicen Magic Bullet, que va a resolver o sanar
a COVID-19. De eso no se trata, sino de los casos leves, donde tal vez los pacientes no reciben ningún tratamiento. Para esos, la evidencia que se encuentra en la literatura es buena para esos fitoterapéuticos. Pero también hay otras guías que nos pueden ayudar, como por ejemplo los principios que se encuentran en las guías alemanas para la bronquitis, que fueron publicadas en 2019, y en inglés también se encuentran desde el último año. Y uno de los principios que encontramos allá es que ante todo se trata de tratar a los síntomas, como por ejemplo la tos. Y eso es especialmente verdad si todavía no se sabe o la causa o un tratamiento específico al patógeno. Y como sabemos, con el virus siempre hay ese problema. Con el COVID escuchamos del Remdesivir que se empleó, pero la efectividad no fue tan alta. Y eso va a seguir siempre siendo un problema, que no hay medicamentos antivirales que siempre son adecuados en la situación. Así que si eso no se sabe, entonces mejor tratar a los síntomas. Y si se trata entonces de cómo tratar esos síntomas. Entonces esa guía dice que uno use medicamentos que tengan estudios RCT que demuestran esa eficacia idealmente contra un placebo. Lo que también dice esa guía es que hoy en día son los fitoterapéuticos que ya tienen los datos y los estudios superiores a los fármacos de síntesis. El hecho es que la acetilcisteína ya no recibió una recomendación en esa guía. Así que vemos que también aquí, poco a poco, mucho está cambiando. Pero también hay otro aspecto que no debemos de olvidar, y eso es la psicología. De hecho, hay un área que se llama la psiconeuroinmunología, que describe los efectos psicológicos sobre el sistema inmunológico. También ese efecto, una parte de ese efecto es lo que llamamos el efecto placebo. Pero también quiere decir, aparte del efecto placebo, que también ya hablando con el paciente, encargándose de él, ya también tiene un efecto que puede ser muy beneficioso para el paciente. Y luego, obviamente, también medicamentos con efecto superior al placebo van a ofrecer un beneficio adicional. Eso también fue resumado por el profesor Fürst, también de la Universidad de Frankfurt, que lo resumió como: no tomar acción no es una opción. Algún tratamiento sí debería de existir, y si solo sea consejo. Y quiero demostrar la importancia de ese efecto, especialmente el efecto de placebo, con un estudio clínico controlado. En ese estudio clínico, donde se trató obviamente de la bronquitis aguda y la tos, una semana después del fin del tratamiento, los pacientes fueron preguntados de cómo evalúa usted el medicamento para el tratamiento de la tos. Y los resultados, una semana después del tratamiento, fueron muy interesantes, ya que vemos aquí que, bueno, la gran mayoría aquí que recibió Abrilar, dijo que el efecto fue muy bien o bien. Así que aquí vemos una curva Gauss que demuestra eso, así como lo esperaríamos. Obviamente también hubo otros parámetros más objetivos, pero también es interesante ver todo del punto de vista del paciente. Y ahora, lo verdaderamente interesante es si echamos una mirada muy cercana
al grupo placebo. Porque aquí vamos a ver que mientras que sí, más o menos la mitad de los pacientes dijo que no nos notaron ningún efecto grande, así que dijeron que el medicamento fue mal o por lo menos regular. Hubo otro grupo, casi la mitad o un poco más que la mitad, que dijo sí, hubo buenos efectos, fueron muy contentos con todo. Así que lo que vemos aquí es el efecto placebo en la realidad. Y bueno, realmente eso es algo positivo, porque eso nos muestra que sí hay un efecto que siempre vamos a obtener si damos medicina al paciente, mientras que esa medicina tenga buena seguridad. Pero también hay parámetros más objetivos como el Bronchitis Severity Score, que nos ayudan a encontrar qué es el efecto aparte del efecto placebo. Y aquí vemos que sí hubo una mejora de los síntomas muy clara por el tratamiento. Pero a la vez vemos que aquí tenemos el efecto placebo más el efecto del medicamento encima. Ahora, al fin, de mi pequeña presentación, quiero hablar un poco sobre las perspectivas para el futuro. El hecho es que ya tenemos el lockdown desde bastante tiempo y muchos científicos se preguntaron si eso no va a tener algún efecto sobre el sistema inmunológico. Y parece que sí hay. Por ejemplo, bueno, obviamente hay menos contactos, no hubo la influenza, no se demostró mucho en Latinoamérica, por lo que he escuchado. Y de cierta manera, eso quiere decir que le falta práctica para el sistema inmunológico. Así es lo que muchos sugirieron. Y ahora parece más y más que eso es verdad. Ciertos grupos científicos, por ejemplo, trataron de usar modelos para predecir cómo va a ser la regresa de los virus, si lo llamamos así. Vemos aquí que, por ejemplo, un modelo predice que al fines de ese año podrá haber una oleada de infecciones por otros virus. Ya que estamos hablando todo el tiempo sobre el SARS-CoV-2, estamos poco a poco olvidando a los otros. Y también hay ejemplos, por ejemplo, experiencias de Hong Kong, donde aquí podemos ver la ocurrencia de la influenza. Eso es lo que normalmente vemos en todos los años, 2017 hasta 2019, pero luego en 2020, de pronto, ya no hubo ocurrencias, ya que las escuelas también estaban cerradas y toda la vida paró, más o menos. Pero de pronto, una vez que se abrieron las escuelas, uno notó oleadas gigantes como nunca se habían medido en las escuelas especialmente, así que de una vez tenían que cerrarlos otra vez. Y los autores de esa publicación también pensaron que es muy probable que eso tenía que ver con la isolación y la falta de la práctica para el sistema inmunológico. Así que quiero resumir. Tal vez una de las cosas más importantes aquí es no tomar acción, no es una opción. Y lástimamente, después de esa pandemia, probablemente regresarán los patógenos, tal vez incluso más que antes. Pero también no depende tanto del virus si tratamos de tratar infecciones de las vías respiratorias, ya que la patofisiología es muy comparable, especialmente en casos no severos. Además, el control de los síntomas es prioritario y
lo que estamos haciendo o lo que podemos hacer aquí es respaldar al sistema inmunológico de varias maneras, o sea, por dando consejo, las palabras mismas pueden ayudar y adicionalmente, si el sistema inmunológico está exagerando a su reacción, entonces tal vez tenemos que ayudarlo un poco con productos antiinflamatorios. Así que vimos que la acción del médico tiene gran efecto de varias maneras. Y si ya sabemos que hay opciones fitoterapéuticos que sí tienen efecto, pero también son seguros a la vez, eso trae beneficio también al paciente. Y ojalá eso también nos da más seguridad también en tiempos de inseguridad como los tenemos ahora. Así que al fin no fue mi español, sino tal vez el volumen de mi voz que causó problemas, pero de todos modos quiero decir muchas gracias por su atención. Fue un gran gusto. Doctor, muchísimas gracias a usted. No se haga ningún problema. Finalmente se pudo entender todo perfectamente. Se lo escuchaba muy bien, muy interesante. Y ahora, si le parece, tengo varias preguntas para hacerle. Sí, claro. Comienzo con la primera entonces. ¿Cuál es el rol de la fitoterapia en Alemania para el tratamiento de infecciones virales de las vías respiratorias? Claro. Sí, estaba hablando antes de los guías que ahora tenemos desde hace poco. También hubo guías antes de 2019, obviamente, pero hubo mucho cambio allá, ya que ahora los autores y los pneumológicos están diciendo que uno no puede seguir usando las mismas terapias todo el tiempo. Uno tiene que reevaluar a los estudios clínicos, ya que los estudios clínicos de muchos productos que todavía se están usando mucho hoy en día, ya tienen 30 años o más. Así que los estándares fueron muy diferentes entonces y eso también fue una de las razones por qué la acetilcistina ya no es recomendada en Alemania. Y tomando ese lugar, encontramos más y más fitoterapéuticos donde hay más y más estudios, no solamente sobre la hiedra, obviamente, pero la hiedra es muy bien estudiada y ya también viendo los números y la popularidad de esos productos, la fitoterapia está subsistiendo más y más. Así que el rol que toma es muy grande hoy en día. Muy bien. ¿Quiere decir que la Hedera Helix es una alternativa a los glucocorticoides? Bueno, eso obviamente sería una exageración. También los efectos que estamos viendo in vitro son muy interesantes, pero aún no queremos tener un efecto tan fuerte, simplemente porque también va a haber efectos secundarios que no queremos tener. Pero también vemos que puede ser beneficioso de modular la reacción inmunológica a cierto grado, y parece que los fitoterapéuticos tienen esa propiedad, pero obviamente para los casos severos necesitamos también los glucocorticoides y medicina comparable. Muy claro. La próxima pregunta es, ¿cuál es el estado de estudios clínicos con Abrilar con respecto a la bronquitis? Bueno, el hecho es que hubo estudios desde la introducción del Abrilar en el año 1950 y siempre hubo muchos estudios desde entonces. Pero realmente, como ya estaba diciendo, aún para nosotros no importa tanto lo que se hizo en el pasado, porque los estándares están cambiando. Uno espera más y más de esos estudios. Así que estamos muy contentos que ya hay 2 RCTs sobre la bronquitis aguda
que fueron publicados en los últimos 5 años y esos sí están al nivel más alto que se puede esperar en ese área y son los más nuevos que hay realmente. Por lo menos por el momento no conozco otros productos que sirven para tratar la bronquitis aguda que sean más recientes y con los estándares y parámetros aceptados internacionalmente. Así que diría que es una de las mejores estudiadas plantas allá afuera. Muchas gracias, doctor. A continuación tengo algunas preguntas de sus colegas en el chat. La primera de ellas es, ¿se propuso en algún momento el uso de antidepresivos como factor promotor de IL-10, como forma de control del IL-6? Tanto como conozco ese experimento, eso no se ha conducido. Muy bien. Y la siguiente es, un colega suyo quisiera saber qué opina usted sobre el uso de aceites esenciales, por ejemplo, de cúrcuma para disminuir la inflamación. Eso es una pregunta excelente, porque, por cierto, no quiero hablar solamente sobre la hiedra, sino también, si uno, por ejemplo, echa una mirada a los estudios que hay sobre el eucaliptos y el aceite central allá es el cineol, de ese hay más o menos 4.000 publicaciones científicas y se entiende muy bien el efecto antiinflamatorio que tiene. Se puede usar contra asma, contra COPD, pero también se demostró que el efecto antiinflamatorio es cerca al máximo que se puede lograr y eso todo sin los efectos secundarios que normalmente se conocen, por ejemplo, de la dexametasona. Así que si una vez que uno conoce las sustancias que de verdad tienen y causan los efectos y los purifica, como es el caso con el cineol, entonces uno tal vez puede aún obtener resultados mucho mejores. Así, allá también hay muchísimos estudios y ojalá que haya más y más en el futuro, porque aquí sí vemos mucho potencial. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su exposición. Muy amable por compartir con nosotros. Muchas gracias por invitarme.